todo lo que queremos saber sobre el tratamiento capilar. ¿Qué tal, Emilio? Gracias por venir. A ti por invitarnos otra vez. Y nada, Francisco, Clínica de Besa, hoy un poquito más relajados, ¿no? Para hablar también de lo que nos gusta del tema capilar. Bueno, yo creo que es algo muy importante, ¿no? A nivel social, el problema capilar cada vez está más en las personas, en los pacientes, y está siendo cada vez un problema de mucha mayor envergadura. Y eso hace que, como ya comentamos, emocionalmente los pacientes lo sufran y darle solución, la verdad que les cambia la vida. Sí, anteriormente tratamos un poco eso, ¿no? A nivel psicológico, cómo afectaba a todas las personas. De hecho, teníamos auténticos dramas que se han solucionado con una simple cirugía, que no es tan simple, pero al final lo hemos podido solucionar. Yo creo que lo bueno es que a día de hoy tenemos solución para muchísimas cosas, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes, evidentemente, que por desgracia no hay una solución capilar, ni por tratamiento ni por cirugía, pero un gran porcentaje, yo creo que más del 90% de los pacientes que vienen a consulta tienen una solución. O bien están para la cirugía, o bien está para iniciar un tratamiento tricológico adecuado y bien llevado, porque es muy importante, no solamente hay que dar tratamiento y olvidarte del paciente, sino que hay que llevar la evolución, hay que saber cómo los fármacos le sientan al paciente, cómo va evolucionando, porque en un momento dado podemos modificarlos para que sigan haciendo el efecto deseado. Claro, todo esto siempre bajo la técnica FUE, ¿verdad? Es lo que trabajamos en Clínica de La Besa. cirugía la realizamos con técnica FUE. La técnica FUE siempre hace referencia a la técnica de extracción de las unidades foliculares de la zona donante, con lo cual las ventajas que tiene es una técnica mínimamente invasiva, no deja cicatriz y podemos extraer muchísima más cantidad de unidades foliculares que la antigua técnica, que es la técnica FUS, o coloquialmente dicho la técnica de la tira, que nos permitía extraer menos cantidad de unidades foliculares y luego dejaba cicatriz. Con la técnica FUE todo eso se invierte para bien y lo más bonito es que al no dejar cicatriz, ni el paciente, ni familiares, ni gente le va a notar que le hemos hecho una extracción. Claro, eso es lo más natural. Al final, ¿cuántas personas hay hoy en día que tienen la cirugía capilar hecha y que no somos capaces de percibirlo? Bueno, nosotros es un estándar que siempre lo tenemos presente. Nosotros, los pacientes que se hacen la cirugía capilar con nosotros, conseguimos que no se note prácticamente nada. Pues es una de las grandes ventajas de esta técnica. Creo Claro. que a día de hoy, si quieres hacer bien las cosas y sobre todo quieres invertir en la cirugía a nivel clínico, a nivel material adecuado, podemos conseguir unos resultados totalmente naturales sin que se perciba nada por parte de nuestro entorno. Claro, y ahora viene siempre, hay un debate, ¿no? Siempre cuando hacemos esta cirugía, viene la medicación. Bueno, la medicación, aunque tiene muy mala prensa, pero creo que la medicación a día de hoy es una es fundamental para combatir la alopecia, o bien después de la cirugía, o bien pacientes que ya se han sometido a la cirugía y necesitan restablecer esa pérdida de pelo o esa miniaturización que únicamente con un tratamiento científicamente probado podemos conseguirlo. Entonces, creo que tenemos que dejar un poquito esa parte negativa porque al final los fármacos, como siempre digo, los fármacos son drogas, todo, desde un paracetamol hasta fármacos mucho más potentes y por lo tanto creo que siendo consecuentes con eso podemos sacarle el máximo partido. Yo siempre digo a los pacientes, no vamos a sobrepasar ciertos límites, siempre tenemos que buscar las dosis mínimas eficaces para conseguir el máximo beneficio y mínimo o nada efectos adversos. Entonces, sabiendo manejar los fármacos, no tenemos por qué tenerles miedo, porque al final, como he dicho, es algo fundamental para mantener el cabello, refortalecerlo, y es que a día de hoy tenemos muy poquitas herramientas con esa evidencia científica que nos van a asegurar que podemos mejorar. Entonces, si las denostamos, nos quedamos sin herramientas. Entonces, creo que nos hacemos un flaco favor. Claro, pero ¿ves cierta reticencia o algún miedo de las personas cuando les recetas o les dices que tienes que tomar No, algo? yo creo que no, porque a mis pacientes les doy totalmente la seguridad de que los voy a llevar muy de cerca, voy a llevar la evolución y vamos a manejar los fármacos correctamente para, como he dicho, conseguir esos efectos deseados y nada o cero efectos adversos. Entonces, cuando el paciente sabe que vas a estar con él en la evolución, entonces está tranquilo. Entonces, luego también hay que explicarle la realidad de los fármacos, ¿no? Como he dicho, hay mucha información que es totalmente errónea a día de hoy.
cosas buenas que tiene Internet es que podemos hacer una divulgación seria y científica, pero a la misma vez hay mucha información que no se ciñe a la realidad y en fin, y los pacientes pues evidentemente en un principio pueden tener miedo. Yo siempre les digo, vamos a empezar a caminar juntos, poco a poco vamos a ir viendo cómo los efectos positivos van apareciendo y cualquier cosa pues me lo comentas y vamos dándole forma a ese tratamiento para conseguir los efectos deseados. Claro, cuánto daño ha hecho y cuánto bien, pero cuánto daño ha hecho Internet para el tema médico, ¿verdad? Para algunas cosas. Yo creo que en general, ¿no? Pero yo creo que al final soy optimista y la gente poco a poco sabe hacer un screening de lo que es realmente verídico y se ciña a la realidad con lo que no, o lo que es exageradamente negativo. Sí, al final siempre la última palabra la tenéis vosotros, por mucho que diga el paciente. Al final el paciente va para que le asesoréis. Sí, pero también tenemos que lidiar con una situación en la cual que muchas veces al paciente lo tenemos que desaprender, ¿no? Porque a lo mejor viene con unas ideas muy férreas, en este caso sobre los fármacos, y tenemos que hacerle ver la realidad de la situación y los beneficios que puede obtener y esos efectos adversos que tantos teme. Porque realmente si cogemos los estudios científicos en la mano, entre el 1 al 3% de la población que consume este tipo de fármacos puede tener un efecto adverso negativo y tampoco especifica la dosis, con lo cual es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que estos fármacos vienen de otras especialidades que se consumen a dosis muchísimo mayores que la que nosotros tomamos para el capilar, con lo cual al final también se reduce mucho la posibilidad de efectos adversos. Sí, los efectos adversos se reducen igual exponencialmente, claro, porque no llega a ser. Para que te hagas un ejemplo, por ejemplo, el famoso finasterida, yo a mis pacientes yo les doy 3 miligramos semanales y un paciente de hiperplasia benigna de próstata que viene de ahí, el finasterida está tomando 35 miligramos semanales. Con lo cual estamos cambiando 35 miligramos por 3 miligramos semanales. A ver, estas pautas, estas posologías son muy actualizadas, son las últimas, ¿no? De hace unos años para acá. Entonces, claro, con ese tipo de dosis conseguimos unos efectos positivos, vamos, espectaculares, sin necesidad de tomar muchísimas más dosis que pueda venir los efectos adversos. Bueno, vamos a ver, el más icónico, ¿no? de la cirugía capilar es el finasteride. Bueno, ya lleva ya lleva entre nosotros muchísimas décadas ya, es un fármaco muy seguro. Es un fármaco que bien utilizado, los efectos positivos son espectaculares y bueno, sí que es verdad que como tiene mala prensa, pues al final hay miedo a ciertos efectos adversos, sobre todo relacionados con el ámbito sexual, que se dan en un porcentaje muy pequeñito. Y como siempre he dicho, tampoco se especifica mucho si son las dosis urológicas, ¿vale? De donde viene la hiperplasia benigna de próstata, o son dosis capilares. Las dosis capilares, como he comentado, son 10 veces menos que la de la próstata, con lo cual son totalmente seguros. Y luego los beneficios que hay, como sabemos, la miniaturización, que es el proceso de deterioro del cabello, en el cual acaba cayendo de forma definitiva, que forma parte de la alopecia androgénica masculina, que es la alopecia más extendida a la población general. La única forma de revertir esa situación es con uno de estos fármacos, ¿no? Con un antiandrogénicos, con lo cual tenemos pocas posibilidades. Lo que tenemos que saber es cómo manejar el fármaco, cómo utilizarlo, en caso de que haya cualquier tipo de problema, darle la forma adecuada y que el paciente esté seguro. Claro, sobre todo es perdón. La miniaturización. Jolín, no me sale. Eso del cabello, eso nos produce, siempre es lo que nos produce realmente la pérdida, ¿no? La pérdida del cabello en sí. Pero ¿esto lo reduce también el finasteride o cuál es el proceso real que hace nuestro cuerpo? Realmente lo que voy a decir puede sorprender, pero a día de hoy no hay ningún fármaco, no hay ninguna molécula que actúe directamente en el bulbo. Eso a día de hoy no existe. ¿Qué hace el finasterida? El finasterida, sabemos que la alopecia androgénica masculina, el bulbo expresa unos receptores hormonales, los cuales nuestra hormona masculina, la testosterona, la mujer también tiene testosterona, pero en menor grado, se modifica a dihidrotestosterona, a DHT. Con lo cual el finasterida lo que hace es que bloquea el paso de testosterona a dihidrotestosterona. Con lo cual el pelo es una estructura que es muy agradecida en el sentido de que simplemente con que no la agredamos,
¿Qué es lo que hace el finasterida? Evita la agresión de la dihidrotestosterona en el bulbo, el pelo vuelve a crecer, vuelve a coger ese grosor que ha perdido durante muchísimo tiempo. Entonces es un tratamiento realmente efectivo y que no podemos dejar de lado. Y además, si profundizamos un poquito más, cubre un área del cuero cabelludo muy importante, que es lo que llamamos la línea frontovertical, es decir, desde primera línea de implantación hasta primera línea de coronilla, todo lo que es la parte central. Sería esta parte, ¿no? Digamos. Efectivamente, es una zona muy importante en la cual tenemos que tenerla protegida. Vale, entonces digamos que actúa de forma directa sobre esta parte y Sí, luego, claro, nos garantiza tener el pelo saludable en esta parte de la cabeza. lo que nos garantiza es que volver a tener ese grosor que hemos perdido, ¿vale? ¿En qué sentido? En que el cabello que está en primer estadio de miniaturización, me refiero, un cabello que está muy, muy miniaturizado de muchísimo tiempo, evidentemente esa situación no lo va a revertir ningún fármaco ni absolutamente ningún tipo de medida que no sea una cirugía capilar. Pero por eso siempre, muchas veces, en los primeros síntomas, en lo primeras que empezamos a ver que el cabello se va haciendo cada vez más fino, en ese momento es importante consultar por si tenemos que tomar algún tipo de medida, porque en esa situación sí que tenemos un porcentaje muy elevado de revertir esa situación y volver a coger ese grosor que hemos perdido. Si nosotros lo dejamos de lado, que habitualmente los pacientes es verdad que no lo dejan pasar muchísimo tiempo, eso es una ventaja para revertir la situación. Claro, un pelito muy miniaturizado que llega a hacerse bello, evidentemente ya no lo revivimos. Pero en los primeros estadios de miniaturización, la verdad que es increíble cómo el pelito, pasado unos meses, porque al final es un proceso lento, vuelve a coger ese grosor y claro, el paciente lo que está viendo es que tiene mayor densidad, pero no densidad porque ha aumentado el número de pelos, sino densidad porque ha aumentado el grosor del cabello. Solo por ese efecto, ¿no? Que te produce que el cabello es un poquito más grueso, que vuelve a su estado natural, nos da esa sensación de que tenemos más cabello, ¿no? Efectivamente. Porque el folículo sí, igual no nacen nuevos pelos dentro del folículo. No, la unidad folicular habitualmente puede ser de un pelo, de 2 y de 3. Si de los pelos que sean, el fármaco actúa y el pelo vuelve a coger Con los grosor. que tengamos ya de base. Efectivamente. Si no, si tuviéramos que añadir ya sería la cirugía capilar. Efectivamente, yo siempre les digo a los pacientes que magia no hay, que no hay ningún tratamiento que de 2 pelos te lo convierta en 4, con lo cual en una zona donde ya ha perdido el cabello, el fármaco no va a hacer efecto. Ahí únicamente se puede repoblar con cirugía. Digamos que es una medicina un poco preventiva o de mantenimiento. Según en el momento que lo coja el paciente y según los objetivos del paciente. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, mira, Francisco, yo no quiero someterme a una cirugía capilar porque no es mi objetivo, pero lo que tengo lo quiero mantener. Con lo cual, aunque haya perdido zonas, por ejemplo, aunque haya tenido unas entradas mucho más agudizadas, o incluso un retraso de la primera línea de implantación, o incluso la coronilla afectada, claro, el paciente no tiene un objetivo de tener más cantidad de pelo, tiene el objetivo de mantenerse como está. Entonces, se hace una buena pauta de tratamiento en la cual esa situación vamos a revertir. Según las zonas que hayan afectadas, podemos optar por una medicación u otra. Entonces, a partir de ahí, el paciente empieza a tomar la medicación, vamos viendo evolución y según si le va haciendo efecto o no, pues vamos modificando en tiempo real para conseguir que esa zona, lo primero, se fortalezca y el paciente se mantenga como está. Vale, en el caso de que someternos a la cirugía, sí o sí tenemos que tomar finasterida. Bueno, a ver, es aconsejable, por ejemplo, si el paciente tiene dentro de lo que es el patrón alopécico, todo lo que es la parte superior, mantiene el pelo, pero quiere ponerse más pelo con la cirugía, evidentemente yo siempre les aconsejaré que aparte de la cirugía tomen tratamiento médico para fortalecer su pelo nativo, es decir, el pelo que mantienen. ¿Vale? Hay muchos pacientes que dicen, bueno, Francisco, yo no me quiero tomar la medicación, yo me quiero hacer una cirugía, vemos evolución y vamos decidiendo sobre la marcha. Perfecto también, me refiero, esto al final, esto se adapta un poquito a los objetivos del paciente. Esto ni es obligatorio, yo siempre lo recomendaré por los beneficios que tiene y los pocos efectos adversos que tiene, pero cada paciente es un mundo y él decide. Lo ideal, ahora vamos a lo ideal, es cuando se hace la cirugía, es poner pelo donde no tiene y fortalecer su pelo nativo, con lo cual provocaremos una armonía entre el pelo nativo y el pelo implantado, con lo cual quedará todo reimplantado y quedará todo como antes de sufrir la alopecia. Claro, quedaría homogeneizado, ¿no? Todo el pelo. Efectivamente. Te ayuda a que sea más natural este implante capilar. Bueno, la naturalidad no lo va a dar la cirugía.
Pero sí que es verdad que si fortalecemos el pelito que esté fino, hace que todo sea más armónico. Pero entonces, claro, a resaltar que no es 100% necesario tomarlo, entonces lo dejamos un poco a la decisión del Es muy paciente, aconsejable. pero es muy aconsejable por la parte clínica. Sí, Decimos que es muy aconsejable, pero el paciente puede decidir. efectivamente. Vale. Lo digo también por los estigmas que hay, ¿no? Pues el miedo sexual, que ese es el mayor miedo, creo yo, más que salud, es el miedo sexual el que hay con el finasteride. Mira, ahí que me gustaría puntualizar porque yo creo que la sexualidad es mucho más amplia que el consumo de una pastilla, ¿no? Yo creo que intervienen muchísimos factores más allá de tomar una medicación. ¿Puede afectar? Sí, los estudios dicen el finasterida, y luego hablaremos si quieres del dutasterida. El finasterida en los estudios nos indican que del 1% de la población que lo consume puede tener problemas a nivel sexual. ¿Qué problemas puede haber? Falta de apetito sexual, disfunción ¿Qué eréctil, ¿de porcentaje? ¿El 1, acuerdo? has dicho? El El 1%, 1%. ¿vale? Pero tampoco se especifica si son dosis de hiperplasia benigna de próstata o dosis de capilar. Me refiero, a la hora de la sexualidad, como he comentado, creo que es una esfera muy amplia en la cual intervienen muchísimos factores, desde nuestro estado de ánimo, el estrés, problemas, muchos factores más. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano tendemos a tirarle la culpa a la pastillita, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abrir esa parte de la mente y ver que es mucho más complejo que tomar una pastilla, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, pase lo que pase, una vez retiramos la medicación, todo vuelve a la normalidad. Con lo cual, ¿Pero eso hay hace un que... proceso o es inmediato? No, a ver, habitualmente yo siempre, cuando un paciente me llama y tiene algún tipo de problema, bueno, que tiene algún tipo de sintomatología a nivel sexual y evidentemente los pacientes ya te llaman y relacionan su problema sexual con la pastilla, ¿no? No me dan muchas más opciones, ¿no? Entonces, lo que hago es suspenderlo durante un tiempo, habitualmente una semana, y todo se restablece con normalidad y ya está. Es verdad que el factor psicológico es muy importante porque al final el paciente, al saber que ya deja de tomar la medicación y él mismo vuelve a la normalidad, ¿no? Luego lo incorporo de una manera específica, ¿vale? Poquito a poco, y todo se restablece, el paciente vuelve a tener una sexualidad normal y el consumo de fármaco vuelve a la normalidad también. Es posible, claro, porque siendo un 1% me parece tan exagerado que la gente en general esté extendido en la población, que todo el mundo piense que el finasteride te provoca impotencia, hablando claro. Bueno, Es pero al por un final ejemplo un poco nocebo, ¿no? Es decir, es que si tú te lo tomas, tú ya te predispones a que te va a pasar esto. yo pienso que sí, porque fíjate, cuando empezamos a consumir la medicación, empieza a hacer efecto habitualmente a partir del mes y medio, 2 meses, empieza a hacer su efecto, ¿de acuerdo? Y tengo muchos pacientes que a lo mejor empiezan a tomar la medicación y a los 4 o 5 días me llaman con que tienen efectos adversos. Entonces, es un poquito, yo siempre he pensado que tiene esa parte negativa, psicológica, que han leído información errónea, que evidentemente nada más tomarlo te vienen todos los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para hacerle ver al paciente que eso no es así, en fin, que lleva un proceso y que lo tome con total seguridad. Y que luego que en una semana no da tiempo a poder sufrir estos No, estos para nada, efectos. me refiero, el fármaco actúa por acumulación y empieza a hacer efecto, como he dicho, a partir del mes y medio, con lo cual, si tomamos el fármaco y a los 4 días tenemos un problema sexual, no está relacionado a priori con el consumo del fármaco. Vale, actúa por acumulación, me has dicho mes y medio los efectos los empezamos a notar, pero visualmente también empezamos a notarlos a partir de ese mes y medio. Mira, normalmente cuando un paciente inicia tratamiento clínico con los fármacos, yo habitualmente los cito a los 3 meses. ¿Por qué a los 3 meses? Porque es un punto de inflexión importante en el cual el paciente ya me va a dar información de los beneficios que está experimentando. El paciente que te comenta a los 3 meses que nota que se le ha caído menos el pelo y que empieza a notar como una ligera, se empieza a oscurecer, ¿vale? El cabello, ¿no? Es el inicio de los efectos positivos del fármaco. Entonces, empieza ahí, a partir del mes y medio, visualmente el paciente empieza a los 2 meses a verlo, a los 3 meses lo cito, me informa de la situación y el beneficio empieza a aumentar, empieza a despegar poquito a poco hasta el año, 2 meses. Y a partir de ahí ya es velocidad de crucero, mantener y a largo plazo. Vale, es a largo plazo, pero es de por vida. Bueno, yo siempre digo que de por vida no hay nada.
Pero es verdad que nosotros tenemos que saber que la alopecia androgénica es una causa genético-hormonal y esos dos factores conviven con nosotros. Los fármacos lo único que hacen es poner una barrera entre la parte genética y la parte hormonal. Cuando dejemos de tomarlo, únicamente esa barrera se levanta. Entonces, ¿qué puede suceder? No lo sabemos. La alopecia es un proceso muy caprichoso que no sabemos cómo va a evolucionar. Nos podemos guiar por patrones, por la edad del paciente, pero la realidad, después de tantos años de consulta, es que cada paciente es un mundo completamente diferente y la teoría pocas veces sirve para la práctica, ¿no? Entonces, yo siempre digo al paciente, como he dicho anteriormente, vamos a empezar a caminar juntos, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Y qué sucede? Hay un efecto muy curioso en el cual, conforme va pasando el tiempo, experimentamos varias cosas. Lo primero es la adherencia del paciente al tratamiento, es decir, que lo cumple perfectamente, ¿no? Luego, el paciente coge confianza por la ausencia de los efectos adversos. Eso es muy importante, ¿no? Y tercero, la alegría del paciente de ver los efectos positivos. Con lo cual, todo eso hace. Y luego coste-beneficio, que es muy importante, porque a día de hoy un tratamiento para capilar, evidencia científica A, que no hay nada mejor, un coste que tienen los fármacos, hace que todo eso el paciente continúe a largo plazo. Entonces, creo que es algo muy positivo. Algún paciente, cuando ya lleva varios años, me dice, Francisco, me gustaría hacer un descanso o modificamos la pauta y demás. Entonces, en esos casos que ya está muy evolucionada la mejora y está muy estable, lo que hacemos es reducimos dosis durante un tiempo, vemos a ver cómo evoluciona y luego si evoluciona y está todo estable, mantenemos y si vemos alguna recaída, subimos. Muy bien. Por lo que en todos los casos no es diaria la finasterida. No, yo no lo doy de forma diaria. Es muy importante. Como he dicho anteriormente, siempre tenemos que buscar las dosis mínimas eficaces, nunca sobrepasar lo que se llama el techo terapéutico y entrar en una zona de peligro. Pero no solamente con estos fármacos, en la medicina en general. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues haciendo la evolución del paciente correctamente, haciendo un seguimiento correcto, escuchar al paciente y darle la confianza que en cualquier momento te pueda llamar y poder modificar el tratamiento sin problema. Y importante estar pautado por un profesional, porque muchos se automedican, ¿no? Con este tipo de A cosas. ver, el tratamiento de capilar tiene... Yo es que estoy enamorado del tratamiento y tiene una serie de situaciones que tienes que saber muy bien manejar la medicación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es darle la pauta al paciente y que se vea a su casa y vente dentro de 3 meses, ¿no? La unidad folicular es una estructura en la cual muchas veces si está sobreestimulada deja de reaccionar y hay que hacer las combinaciones pertinentes para que el bulbo siempre esté activo, ¿no? Entonces, eso se consigue sabiendo manejar la medicación, que aunque sean pocos fármacos, pero hay combinaciones, como que te comento, se quita medicación, se pone según el momento en el que esté el paciente y los beneficios que presente el paciente, y todo eso hay que saber hacerlo. Entonces, sabiendo hacerlo, evitamos, como he dicho, esos efectos adversos que tanto teme la mayoría de los pacientes. Vale, pues ya tenemos ahí unas bases, ¿no? Tenemos que, si tiene que estar guiado, es algo que no te va a hacer que te crezca más pelo, sino que te va a dar un poco más de grosor. Te va a dar, te va a revitalizar el pelo que tienes. Lo que no te va a salir es pelo nuevo. Exacto. Y que para esto está la cirugía y que es importante, siempre que te sometes a una cirugía, desde tu punto de vista, que lo acompañes, ¿no? En la cirugía con esto. Fíjate, tengo pacientes, ahora que comentas, tengo pacientes que, por ejemplo, cuando un paciente tiene una alopecia muy importante y hay pacientes que requieren 2 cirugías, ¿por qué? Porque todo lo que es el patrón alopécico, toda la parte superior, desde la coronilla hasta la primera línea frontal, está alopécica. ¿Qué supone? Yo a ese tipo de pacientes no les doy este tipo de tratamiento. ¿Por qué motivo? Porque las unidades foliculares de la zona donante genéticamente son diferentes. Eso es muy importante y hay que dejarlo claro, que los fármacos no van a hacer efecto en zona donante. Con lo cual, cuando hacemos el trasplante y cambiamos las unidades foliculares de zona donante a la zona receptora, esas unidades foliculares genéticamente continúan igual.
con lo cual el fármaco no le va a hacer ningún tipo de efecto positivo, con lo cual evitamos los posibles, entre comillas, efectos adversos y esa inquietud por parte del paciente. Tenemos otras opciones, pero por ejemplo, los fármacos que son más polémicos, pues los dejamos de lado. Pues vamos ahora con el dutasteride o Sí, dutasterida. Aquí uno de los mitos que hay, no sé si ahora me lo dices si es verdadero o falso, es que cuando la alopecia es más pronunciada, se complementa el finasteride con el dutasteride. ¿Es así? bueno, a ver, el dutasteride también es otro fármaco, es un fármaco maravilloso, ¿vale? En el sentido de que los efectos positivos que podemos conseguir con él son espectaculares y sobre todo en zonas de coronilla. Vale, coronilla teníamos frontal Exacto. y dutasteride coronilla. Haciendo un pequeño resumen, el finasteride haría más efecto en lo que es la línea frontovertical, que es todo lo que es la parte central y anterior, y el dutasteride va a hacer el efecto, incide mucho en lo que es coronilla de entradas. Sobre todo la coronilla. La coronilla es la zona del cuero cabelludo que más tejido graso tiene y con lo cual el finasteride hace un efecto espectacular, ¿no? El efecto realmente es porque inhibe una enzima que está localizada en esas zonas, ¿vale? Entonces, se le ha dado como un superfármaco, ¿no? Pero la realidad que es un fármaco como el finasteride únicamente que bloquea otro tipo de hormona y actúa en otro sitio, ¿no? No sustituye al finasterida. Lo ideal es saber combinar los dos para conseguir esa ventaja que nos dan ambos fármacos sin, como he dicho anteriormente, sin sobrepasar unos ¿Ves? límites. Esta combinación no está tan popularizada. Todavía Bueno, no. la gente que nos dedicamos, los tricólogos y cirujanos capilares que nos dedicamos al mundo capilar, somos conocedores de cómo tenemos que alternar esos fármacos, cómo tenemos que combinarlos para sacar el máximo partido según el caso. Para eso habéis estudiado un poquito, ¿no? Bueno, No, claro, pero ese es un medicamento que igual que la finasterida sí que es muy recurrente, ¿no? Que la gente se la toma se automedica con ella. El dutasterida no pasa esto. es que el finasterida es mucho más nuevo. El finasterida lleva prácticamente unas 4 décadas con nosotros aproximadamente y el dutasteride hace relativamente unos 12, 13 años que está en el mundo capilar, con lo cual no es tan conocedor a nivel general como el finasterida. Pero te puedo asegurar que el beneficio que tiene, y por ejemplo nosotros, como he dicho anteriormente, hay pacientes que requieren 2 cirugías y habitualmente empezamos por la primera línea hacia detrás, parte anterior media, y dejamos la coronilla para la segunda cirugía, y te puedo asegurar que muchísimos pacientes con dutasterida han mejorado muchísimo la zona de la coronilla, incluso hemos aplazado años la cirugía de la coronilla por el beneficio que ha tenido con el dutasterida. Entonces no hay que dejarlo de lado, es un fármaco muy importante con unos beneficios espectaculares que, como he dicho, bien llevados, el paciente ve unos cambios espectaculares. Sobre todo la zona de la coronilla es una zona en la cual le acompleja mucho al paciente, aunque no se vea, pero les acompleja muchísimo. Y revertir esa situación con un fármaco es algo muy positivo. De todos modos, también el tema de la coronilla y del dutasteride es solamente cuando ataca esa zona, cuando lo sueles recetar. Habitualmente, a ver, habitualmente las zonas en las que actúan los fármacos no están tan delimitadas como hemos comentado, ¿no? Realmente es una delimitación, entre comillas, teórica, en la cual los estudios indican que la enzima que bloquea está más localizadas en las zonas, pero la realidad absoluta es que todas las dos enzimas, la 5-alfa-redutasa de tipo 1, la isoforma de tipo 1 y la isoforma de tipo 2, están localizadas en todo el cuero cabelludo. Entonces, yo no me quiero dejar nunca nada en el tintero y siempre bloqueo todo, porque ya únicamente, aunque el paciente no tenga afectado la coronilla, introducir el dutasterida en combinación con el finasterida, el resto de la zona nos va a dar unos beneficios espectaculares y siempre al llevar dos fármacos alternados, que no los tomamos todos los días, conseguimos lo que te comento, conseguimos ese efecto positivo en el cabello, vuelta a coger grosor y sin los efectos adversos que no queremos. Vale, si tuvieras que elegir uno, ¿podrías? No, Papá y son mamá. importantes los dos. Sí. Son importantísimos los dos fármacos. Por eso la importancia es saber manejarlos y sobre todo ante cualquier situación subir o bajar dosis. Es muy importante porque la verdad que los beneficios que nos dan esos dos fármacos en concretos a nivel capilar, a día de hoy no hay ninguno en el mundo que lo haga. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Y a qué atribuyes tanta fama del finasteride y que no sea tan popular la dutasterida? Bueno, por el tiempo. Yo creo que al final el finasterida, como he comentado, viene del mundo de la próstata
Y, y eso está mucho más popularizado desde hace muchísimas décadas atrás que el dutasterida. Se ha utilizado muchísimo y eso hace que la población general lo conozca muchísimo más que el dutasterida. Vale, en este caso la dutasterida nos produce igual, ¿no? Nos mejora el grosor, ¿no? de nuestro pelo. Sí, al final es como he dicho, siempre lo que va a provocar es una no agresión de la hormona, con lo cual el pelo simplemente con no agredirlo brota. Pero pelo nuevo no va a salir. Nunca. A ver, No hay, en el no hay capilar milagros. no hay ni milagro ni magia, me Vale, refiero. El pelo es el que tenemos, sí. me refiero, y al final los fármacos no van a conseguir una mejora del pelo nativo que tenemos, no va a crear nuevo pelo, eso es muy importante. Con lo cual, cuando viene un paciente y dice, mira, tengo por ejemplo unas entradas o tengo una coronilla, por ejemplo, y no tiene, evidentemente, es una zona alopécica completamente, la única forma de tener pelo ahí es implantándolo. Pero, como he dicho anteriormente, yo recomendaría tratamiento para fortalecer su pelo nativo. Pacientes que se estén haciendo, por ejemplo, depilación láser en el cuerpo y tengan miedo de tomarse esta medicación porque a la vez se están poniendo pelo, se están haciendo la cirugía capilar. Sí, ¿Te has encontrado con alguna situación así para poder pues, manejarla? a ver, la situación es la siguiente. Si un paciente, si realmente lo que le están ofreciendo en lo que es depilación láser es real, no tiene por qué afectar el fármaco. Es decir, si la depilación láser destruye el bulbo y por eso dejas de tener pelo en zona del cuerpo, el fármaco no tiene nada que hacer ahí, porque está destruido. Entonces, claro, el problema viene cuando esa situación no se da y tomas fármacos, con lo cual el pelo puede otra vez reactivarse. Habitualmente, tanto los dos fármacos que hemos hablado hasta ahora, tanto el finasteride como el dutasteride, hace efecto en el cuero cabelludo. Luego el siguiente que hablaremos, el minoxidil oral, sí que puede provocar la hipertricosis a nivel del resto del cuerpo. Vale, ahora nos meteremos en el Mm. minoxidil porque aún me tengo algunas dudas que tengo todavía sobre estos dos. Eh, tema de ampliar la familia, ¿no? Cuando quieres tener familias y te estás medicando tanto con finasterida como con dutasterida, Sí, ¿hay algún riesgo para el feto? mira, toda la vida se ha tomado y no ha sucedido nada. En los últimos años salió una circular en el cual se dijo que era teratogénico, es decir, que podía pasar al feto y había que suspender el tratamiento unos meses antes, ¿vale? En particular entre 2 o 3 meses antes de que la mujer se quedase embarazada. ¿Vale? Me refiero, yo siempre les informo a los pacientes de que esa situación existe, que en el caso de que piensen tener familia, me informan, lo suspendemos y luego, una vez consiguen el objetivo, se reincorpora otra vez sin ningún tipo de problema. Vale, entonces por lo que no hay riesgo real. A ver, digamos que la circular está. Me refiero, la norma es suspender el tratamiento para que la mujer se quede embarazada sin ningún tipo de problemas. A día de hoy yo no soy conocedor de que haya sucedido nada. Teniendo en cuenta, como hemos dicho anteriormente, son fármacos que llevan muchísimas décadas entre nosotros, evidentemente ha habido muchos embarazos con el paciente tomando medicación y no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, bueno, no hay que tenerle miedo, pero pudiendo tomar las medidas no hay ningún tipo de problema. Vale. Y en el caso de malformaciones, sobre todo porque dicen, ¿no? Lo popular, yo siempre hablo de mitos, que puede afectar sobre los genitales del futuro bebé. Efectivamente, pero a día de hoy no me consta de ningún caso que haya sucedido por que esté relacionado tanto con el finasterida como el dutasterida. Vale. Saliendo ya de esto, Es un efecto más teórico que práctico. vale, no está todavía. No ha habido una desgracia de este momento así, ¿no? Que A día podamos de hoy no. contrastar. Vale, genial. Y por otro lado, ¿la calidad del esperma la mejora o la empeora? Bueno, a ver, habitualmente lo que hace es que puede lo que provocar, lo que me comentan los pacientes, que puede provocar que el esperma no sea tan espeso y pueda ser un poquito más fluido, ¿no? Es uno de los casos que a lo mejor el paciente relaciona con que es de menor calidad, pero a día de hoy no hay ningún tipo de problema. Vale, pues no, si tenemos problemas vienen por otro lado, ¿no? Como antes hablábamos. Muy bien, ahora en tema de mujeres. Tanto la finastería como la dutasterida nos produce lo mismo, también les quita el apetito sexual si una mujer No, se somete a una cirugía capilar. no, absolutamente, No, no, no les produce este efecto no. y no se Ellas tienen que preocupar. en un principio no tienen por qué preocuparse. La mujer a nivel hormonal es mucho más compleja que el hombre. Vale. Y, este tipo de fármacos no le produce ningún tipo de alteración en el apetito sexual ni ningún tipo de nivel sexual tampoco. Y en cuanto a lo que hemos comentado antes, me imagino que igual que el hombre, ¿no? Que tampoco es algo que
Es decir, que no sufren tampoco por el tema de conciliación familiar y demás. A ver, en un principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema, ¿no? Yo tengo muchísimas mujeres que están en tratamiento. Habitualmente con las mujeres opto más y únicamente por el dutasterida, porque funciona muy bien en mujeres, porque ellas tienen más enzima de tipo 1, que es la que bloquea el dutasterida, y la verdad es que los resultados en mujeres son también espectaculares con el dutasterida. Entonces, sí que es verdad que luego si la mujer está en una fase ya de menopáusica ya muy estable, ya puedo incorporarle el finasterida sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay un aumento importante, hay un desbalance con la hormona testosterona en la mujer. Entonces, y ellas, claro, hay una caída mucho más acusada en la menopausia. Cuando ya están ya en menopausia, ya de forma estable, la mujer hay una caída importante. Entonces, ya en esa situación sí que opto por los dos fármacos. Perfecto. Entonces, tenemos ahí unas pequeñas diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres, pero bueno, Bueno, al final saber manejarlas y no hay problema. por lo que igual, una cirugía también con riesgo menor, por lo visto. Vale, vamos al que has comentado antes, el minoxidil. Minoxidil tenemos de diferentes maneras. Tenemos el tópico y el vía oral. ¿Con cuál quieres mojarte primero? Bueno, yo siempre he dicho y lo he hecho en numerosas ocasiones y muchísima gente lo ha experimentado. Y yo cuando era más joven también, antes de estudiar medicina, el tópico, los efectos del tópico son muy escasos, prácticamente nulos. El tópico tiene muchos inconvenientes. Hay picor del cuero cabelludo, irritación y luego los efectos Sequedad, ¿no? También produce a veces. sequedad, efectivamente, puede provocar también dermatitis. Todo ese tipo de efectos hace que no sea mi primera opción ni muchísimo menos. Y yo siempre he dicho coloquialmente que el minoxidil tópico no hace absolutamente nada y creo vamos, me remito a toda la cantidad y miles de pacientes que han tomado cuando eran más jóvenes y no ha hecho absolutamente nada. Ni Entonces, en spray ni en el gel como espuma que hay. no Hay da de esas igual, dos cosas. tópico Da lo no, mismo, no, ¿no? da igual. Ninguno de ellos. Ninguno. Entonces, luego, en los últimos años ha habido para mí una revolución, porque sí que es verdad que estoy enamorado del minoxidil oral, porque es otro mundo completamente diferente, aunque se llamen igual, hace otro tipo de efectos, ¿no? Podríamos hablar de la vasodilatación, que se supone que es la que comparte con el tópico, es decir, la vasodilatación se supone que llega más al borde sanguíneo, ¿vale? A la zona. Pero hay dos cosas que la verdad que a mí me encantaron en su día, las he experimentado en personas y los pacientes cuando lo toman también lo primero es que aumenta la formación de nuevos capilares sanguíneos en el cuero cabelludo, que eso es algo muy importante, con lo cual seguimos aumentando el riego sanguíneo y la nutrición para el pelo. Y luego hay una tercera situación que también me gusta mucho, que es la hipertrofia del bulbo. La hipertrofia significa que el bulbo se hace mucho más gordito, con lo cual el pelo sale con mucha más fuerza. Esos tres factores hacen que el mioxidil sea muy importante a la hora del tratamiento tricológico para volver a recuperar ese pelo miniaturizado. Yo siempre digo que la alopecia al final tenemos que acorralarla por todos los sitios porque la verdad que es muy traicionera y si ve una puerta de salida por ahí se va a escapar. Entonces, en combinación con los dos fármacos anteriores, tanto el finasterida y el dutasterida, que serían antiandrogénicos y actuarían puramente en la miniaturización, al incorporar el minoxidil nos da esos beneficios vasculares y de hipertrofia del bulbo, como he comentado, que hace que la alopecia no tenga salida, ¿no? Que Vale. la tengamos totalmente controlada y de esa manera hace que los resultados sean espectaculares. Así que el minoxidil de igual manera contribuye para que acorralar la esta alopecia, ¿no? Y que no... Sí, el mioxidil, por ejemplo, anteriormente también podemos utilizar el mioxidil de forma aislada, ¿vale? Vale. Que también hace unos efectos muy interesantes. Por ejemplo, como he dicho anteriormente, hay pacientes que, por ejemplo, porque no quieren tomarse la medicación finasterida y dutasterida, ¿no? Pues les incorpora el mioxidil oral y con eso es verdad que el cabello también aumenta de calidad de forma muy importante. Y para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen todo el patrón alopécico afectado y necesitan dos cirugías y no tienen unidades foliculares nativas, es decir, genéticamente predispuestas a la miniaturización, que son todas las unidades foliculares que le ponemos son de la zona donante, esas genéticamente el finasterida y dutasterida no le va a hacer efecto. Pero el minoxidil oral sí. El mioxidil oral le va a dar ese plus de vascularización y de hipertrofia del bulbo que va a hacer que esa unidad folicular esté muy sana.
y esté muy fuerte. Y eso se ve reflejado a nivel estético de forma Claro, espectacular. igual más volumen en el pelo implantado, ¿no? También contribuye a esto. Bueno, sí, da el volumen porque aumenta el grosor. Claro, Pero la verdad que al dar ese plus de nutrición vascular, el pelo se ve mucho más sano en el sentido más brillante, más flexible, más revitalizado, mucho más joven. vale. Entonces tenemos que descartar todo lo tópico, sea espuma, sea spray, incluso las concentraciones, ¿no? Que te ponen al 2, al 5. No, bueno, da igual, cuando no hace efecto da igual las Da concentraciones. igual, ¿no? Me refiero, yo creo que a día de hoy, al tema capilar tenemos que llegar a él por mediación a nivel sanguíneo, ¿vale? Al bulbo se llega por vía sanguínea y por vía sanguínea la única forma de llegar es vía oral. Es la forma más eficaz de llegar al bulbo y de esa manera lo único que tenemos son los fármacos vía oral para llegar. Lo que es tópico, a ver, a lo mejor he sido un poquito crudo a la hora de decir que no hace efecto de nada, pero sí que es verdad que el efecto que hace es tan mínimo que si ponemos una balanza no nos compensa para nada el tópico. Entonces, creo que a día de hoy, teniendo la parte oral, creo que la parte tópica la podemos dejar de lado perfectamente sin problema. Perfecto. Y cuando dejamos de consumir el minoxidil, dicen que como que se revierte, ¿no? Todo lo que hemos ganado luego deja. A ver, esto ni se revierte, ni hay efecto rebote, ni nada parecido. Únicamente cuando se dejan de tomar los fármacos, todo vuelve a la normalidad anterior. Claro, y si tu naturaleza es que se caiga, vuelve a que se caiga el pelo, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente, la alopecia es un proceso muy caprichoso. Un paciente puede a lo mejor estar un año, por ejemplo, tomando medicación, tomando toda la pauta. Hay una mejora importante, deja la medicación y a lo mejor hasta dentro de un año y medio, 2, 3 años, no ve una recaída. Y hay otro paciente que a lo mejor en meses ve la recaída. Me refiero que al final cada paciente es un mundo, tampoco nunca sabemos cómo va a evolucionar, cómo va a reaccionar esa parte genético hormonal. Entonces, ante la situación, yo siempre aconsejaré tomarlo por precaución y para estar cubiertos y protegidos, pero en caso de que se suspenda el tratamiento, pues en caso de que haya un tipo de recaída, pues se reincorpora otra vez y no hay problema. Vale, entonces combinando estos 3 fármacos, digamos que tenemos el trío de ases, ¿no? Para poder tener el pelo bien, como nos gusta. Pero claro, dependiendo del paciente, ¿haremos algún tipo de descanso o no? Dependiendo de las Mm, necesidades del paciente y de cada la persona. evolución. Yo, por ejemplo, como he dicho, siempre al bulbo hay que estimularlo para que reaccione, ¿no? Entonces, si hay muchos pacientes que cuando llevan muchísimo tiempo con el tratamiento vemos que no hay una mejoría, incluso con el mismo tratamiento, a largo plazo hay una recaída. Entonces, tenemos que saber manejar esa situación, suspender, reducir dosis para que vuelva otra vez a reaccionar otra vez el bulbo como en un principio. Me refiero, al final, la situación del paciente es la que nos guiará para tomar una decisión u otra, según también, evidentemente, la decisión del paciente. Y puede tomarlo cualquier tipo de paciente, el minoxidil. En un principio sí, no hay ningún tipo de problema. Hay pacientes que les puede provocar, sobre todo, el minoxidil siempre se recomienda por protocolo que se toma por la noche, pues lo mismo, el minoxidil viene de la tensión arterial, es un hipotensor. Evidentemente las dosis para el pelo son muy pequeñitas, pero se da por la noche porque puede relajar un poquito, ¿vale? Algún paciente aislado he tenido que a lo mejor le puede dar alguna taquicardia porque por esa vasodilatación, pero es mínimo. No tiene, estos son fármacos, como he dicho, son totalmente seguros, son compatibles con otro tipo de fármacos, porque tenemos que tener en cuenta que los antiandrogénicos, tanto el finasteride y el dutasteride, son fármacos, como hemos comentado, que vienen del mundo de la próstata. El perfil de paciente de próstata habitualmente es un paciente por encima de 65 años, en muchos de los casos pluripatológicos, es decir, que tienen otro tipo de patologías, y eso hace que tomen muchísimos más fármacos, ¿no? Entonces, si ese perfil de paciente no tiene ningún tipo de problema de tomarlo en combinación con otros fármacos, pues imagínate un paciente más joven, pues evidentemente el porcentaje de que suceda algo es prácticamente nulo, ¿vale? ¿Complementamos estos 3 con vitaminas para el cabello o no? Bueno, las vitaminas, por ejemplo, para la mujer es muy importante las vitaminas por el tipo porque lleva el pelo largo, porque, porque al final tiene otras inquietudes que a lo mejor el hombre no tiene, ¿no? Pues que esté más flexible, que se encrespe menos, las puntas, etcétera. Y hay vitaminas muy interesantes que provocan un efecto estético muy espectacular, ¿no? Y muchos pacientes que tengo, aunque es verdad, menos hombres, también toman complejo vitamínico. Pero yo siempre les digo, no esperes que el complejo vitamínico no te haga caer el pelo. Me refiero, como complemento a la pauta
farmacología me parece estupendo, pero de forma aislada, en busca de que el pelo no te caiga, no estás yendo por buen camino. No, no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que dejarlo bien claro porque muchas veces la publicidad que vemos es engañosa y entonces nos están diciendo que con un complemento vitamínico el pelo no se va a caer o vamos a conseguir otra vez tener el pelo que hemos perdido, ¿no? Eso es totalmente falso. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si no llevamos una pauta farmacológica correcta con los fármacos que hemos comentado, pues únicamente con el complejo vitamínico, pues si se te tiene que caer el pelo se va a caer igual. Sí, hay algunos complementos alimenticios en las farmacias, ¿no? Que pone lo que tú has comentado antes de la DHT5-alfa reductasa, ¿no? Pues está 5-alfa, eso sí que está presente en algunos de Yo creo que ellos. al final es la nomenclatura, ¿no? Ujú. Atrae la Atrae. atención porque se relaciona y parece que sea lo mismo, pero la realidad que no lo es, no tiene nada que ver. Simplemente es un nombre comercial. Lo utilizan como nombre comercial para que haya una relación, pero la realidad es que cualquier complejo vitamínico, me da igual cuál, no te va a hacer que no te caiga el pelo. Con lo cual eso es muy importante que lo tenga en cuenta la gente. Lo primero para que no se lleve engaño. Y lo segundo es para que no deposite las confianzas en un producto en el cual no le va a conseguir lo que desea. ¿Y sobre la biotina, qué opinión tienes? Bueno, lo mismo, es un complemento alimenticio, ¿vale? Que favorece el metabolismo del bulbo, Sí. va a estar mucho más sano, el pelo va a salir estructuralmente mucho más saludable, pero si te tiene que caer el pelo te va a caer igual. A día de hoy, lo único que evita son los fármacos que hemos comentado. Sí, evidentemente, hay otros fármacos, pero no los contemplamos porque eso sí que tiene muchos efectos adversos, evidentemente. Pero a día de hoy, con los dos fármacos que hemos comentado, podemos combatir la miniaturización y la caída definitiva sin ningún tipo de problema. ¿Y añadimos el minoxidil? El mioxidil es muy importante. Ujú. Yo Sí o sí. siempre, si el paciente no tiene ningún tipo de contradicción, sobre todo contradicción en tomar los fármacos, porque los fármacos no se toman todos los días. Se hace la combinación específica para el paciente. Si no tiene ningún problema, yo siempre le recomendaré que lleve toda la pauta hacia adelante. Es muy importante, porque cada uno tiene su función y todas las funciones hace que, como he dicho, acorralemos la alopecia y hagan que el pelo crezca de forma importante. Y que sean felices con eso. Al final lo que buscamos, da igual si es por mediación de la cirugía, si es por mediación del tratamiento, al final lo que buscamos es que el paciente sea feliz, se mira al espejo y consiga el efecto deseado. Y fíjate, yo creo que sí, consiguiendo que el paciente se mire al espejo y diga, qué bien me veo, eso contrarresta todos los posibles efectos adversos que puedan llevar un fármaco. Creo que esa sensación tan positiva contrarresta absolutamente todo. Y creo que hace que valga la pena, ¿no? Llevar un buen tratamiento o si la opción de la cirugía capilar, igual manera. Pues yo creo que nos hemos pegado una buena charlita aquí súper bien con la fuente de ambiente y el sol. Muchísimas gracias por venir, A ti. Emilio, un placer como siempre. Y que se vean guapos, ¿no? Sobre todo. Al final esa es la finalidad. Que se sientan bien. Muchas gracias, Francisco. A ti.